Hola, soy Tomás Gray. Hoy es el 6 de junio de 2015 y quiero explicar algunas cosas sobre la profecía. Probablemente han escuchado que existen varias interpretaciones sobre las profecías bíblicas referidas a la segunda venida de Cristo, o mejor dicho, la venida de Cristo. Probablemente también saben que el más aceptado generalmente es la postura pretribulacional, lo cual nos enseña que Cristo vendrá antes de la gran tribulación a arrebatar a la iglesia. Lo primero que haremos es revisar todos los argumentos más contundentes a favor de esta postura. El primer argumento es, en Daniel 9:24, dice que 77, que es traducido como semanas, están determinados sobre tu pueblo de Daniel, su pueblo de Daniel, y tu santa ciudad, que es Jerusalén, que reflejan los 70 años que fueron determinados por las desolaciones de Jerusalén. Daniel 9:2, Jeremías 25:11 y 29:10 habla de esta cautividad de 70 años. Por lo tanto, estos 7 o semanas no tienen relación con la iglesia, según esta explicación, lo cual era un misterio a ser revelado después, que dice en Efesios 3:1-11. Daniel 9:25-26 dice que después de 7 sietes, 49 años, y 62 sietes, para un total de 69 sietes, el Mesías iba a morir, algo que ya ha pasado. También dice que el santuario, el templo, iba a ser destruido, lo cual también ha pasado en el primer siglo, después de la muerte de Jesucristo. Entonces, el verso 27 dice que habrá otros 7, el 7 número 70, a la mitad del cual cesará el sacrificio y vendrá una abominación desoladora. Esto implica que el templo tiene que ser reconstruido, algo que hasta la fecha no ha ocurrido. Esto requiere que haya una pausa entre el 7 número 69 y el 7 número 70. Vivimos en esa pausa hoy en día. El periodo de 7 años número 70 todavía no ha venido. Puesto que los 77 están determinados sobre Israel y no sobre la iglesia, y puesto que la iglesia, que es judíos y gentiles unidos en Cristo, no estaba presente porque no existía en los primeros 69 sietes, que terminaron antes de la muerte de Cristo, entonces tampoco puede estar presente la iglesia durante los últimos 7 años, número 70. Por eso, se dice la iglesia tiene que salir antes, tiene que salir del mundo. Y ponen un diagrama así, que estamos en la edad de la iglesia y cuando termina la edad de la iglesia tiene que salir y recién puede comenzar esta 7 número 70. Varias veces en la Biblia dice otro punto. Se habla de un tiempo de tribulación o angustia en el futuro. Jeremías 37 habla de un tiempo de angustia para Jacob, que es Israel. Daniel 12:1 habla de esa tribulación. Y también Mateo 24:21 señala el comienzo de esta gran tribulación con la abominación desoladora, versículo 15, la cual termina con la venida de Jesucristo en gloria, en versículos 29 y 30. Este tiempo de tribulación incluiría las terribles dificultades que se describen en Apocalipsis 6:8 y 8:7 hasta 13. Obviamente Dios está expresando su ira sobre la tierra en este periodo. Sin embargo, Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9 y 10 que no nos ha puesto para ira,
a su iglesia. Esto contrasta con la expectativa terrible de los incrédulos en Apocalipsis 6, 16 a 17. Por esto, la iglesia tiene que salir, dice, antes que caiga la ira de Dios en la gran tribulación. Eso coincide con la conclusión del primer punto. Lucas 17, 27 y 29 expresan un principio también, que cuando el pueblo de Dios se ha quitado del peligro, como Noé, como Lot, el juicio cae en el mismo día que sale. Entonces, puesto que la iglesia tiene que salir antes del 7 número 70, la ira de Dios debe caer inmediatamente al comenzar el 7 número 70. Así debemos denominar, se dice, el 7 número 70 como el periodo de la tribulación. Aunque la Biblia no lo nombra así, así es la razón por qué se nombra así. Periodo de la tribulación. El día de la ira de Dios con la gran tribulación en la segunda mitad. Eso coincide también con ese diagrama de la iglesia saliendo antes de comenzar ese periodo de 7 años. El tercer punto es en 2 Tesalonicenses 2, 1 a 12, habla del hombre del pecado, sentándose en el templo como si fuera Dios. Y esta expresión de iniquidad no puede cumplirse hasta que el que detiene la iniquidad sea quitado de en medio. Pensando profundamente, parece lo más probable que el que detiene la iniquidad es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Juan 16, 8 dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Y Mateo 5, 13 a 16 dice que los que siguen a Cristo son la sal y la luz del mundo. Entonces, parece muy probable que el Espíritu Santo en la iglesia detiene el mal del mundo. De este modo, el hombre del pecado no puede traer la abominación desoladora hasta que la iglesia haya salido del mundo con el Espíritu Santo. Otra prueba. Si el primer 2 no te ha convencido, esto confirma esto. Confirmación tras confirmación con versículos de la Biblia. Y un cuarto punto es que dice en Lucas 12, versículos 34 y 40, hasta 40 y Apocalipsis 16, 15 dicen que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón, sorpresivamente. ¿Cómo puede ser una sorpresa? Si el Señor viniera para recoger su iglesia al fin de la tribulación. También 1 Tesalonicenses 5:3 dice que van a estar diciendo en ese tiempo paz, seguridad. ¿Cómo van a decir tal cosa si están en la gran tribulación? Por estas razones, el día de la ira de Dios se dice que tiene que comenzar con un tiempo indeterminado, antes de comenzar, o al comienzo por lo menos, al 7 número 70, exactamente cuando el Señor arrebate a su iglesia. Entonces, otra prueba que encaja con los otros. Si no estás convencido con estos 4, tengo uno más. Apocalipsis 2 y 3 hablan mucho de la iglesia. Hablan de las cartas a las 7 iglesias. Pero a partir del capítulo 4 no se encuentra la palabra iglesia. Entonces, debe ser porque durante todos esos eventos la iglesia ya había salido. Entonces, creo que todos van a estar convencidos. Y hay otras pruebas más que han introducido de varios tipos, pero estas yo creo que son las más contundentes. Y con estos han podido convencer a la mayoría de los cristianos evangélicos, escuchando mensajes en la iglesia sobre profecía, mirando los versículos de la Biblia para ser razonable, para ser bueno, ¿no? Salir antes de la gran tribulación.
como un beneficio de ser salvos por Cristo. Incluso algunos han recibido a Cristo justo porque querían ser salvos de la gran tribulación. Entonces, la mayoría han aceptado. Es necesario que la iglesia salga en un arrebatamiento inminente, en cualquier momento. Porque no va a ocurrir otro evento en la profecía antes de comenzar el 7 número 70, se dice, ¿no? Entonces, antes de todos esos eventos ocurren, tiene que salir la iglesia. Esta enseñanza sobre este tema normalmente termina al llegar a este punto. El pastor termina su serie y listo. Vamos a hablar de otras cosas ahora. Y después de eso, todos los creyentes en la iglesia deben aceptarlo como un hecho, una doctrina probada. Y vivir sus vidas esperando la llegada del Señor para arrebatarlos en cualquier momento. La esperanza bienaventurada de la iglesia, que dice en Tito 2:13. Sin embargo, al continuar un estudio más detallado, empiezan a aparecer algunos problemas. Por ejemplo, Joel 2:31. ¿Cuántos creyentes leen Joel 2:31? Solamente los muy estudiosos, ¿no? Que dice que las señales de oscurecimiento del sol y la luna vienen antes del día de Jehová. Eso nos dice que el día de la ira de Dios no puede venir hasta el fin de la gran tribulación, porque en Mateo 24:29 esas señales vienen inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y el sexto sello también en Apocalipsis 6:12 y 13 dice el mismo. Y esto separaría la ira de Dios del arrebatamiento pretribulacional, que contradice Lucas 17:27 y 29, que dice que la ira viene el día que sale el pueblo de Dios, como Noé y Lot. Esto también dice que la primera parte del 7 número 70 no puede ser la ira de Dios en este caso, hasta que lleguen esos señales. Bueno, es un problema. Otro problema es que en el quinto sello, que es Apocalipsis 6:9, vemos testigos de Dios en la gran tribulación. Apocalipsis 7:9 hasta 17 muestra una gran multitud que salió de la gran tribulación, que dice en verso 14, que lavaron su ropa en la sangre de Jesús. También Apocalipsis 12:17 describe las acciones de Satanás en contra de los que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces es evidente que habrán personas salvadas por Cristo en la tierra durante la gran tribulación. Eso causa una dificultad si la iglesia va a salir. Entonces, se dice que los 144,000 sellados en Apocalipsis 7:3-8 serán evangelistas, que verán un gran avivamiento, de donde vendrán ese gran ejército de creyentes. Sin embargo, hay dos problemas con esa idea. Si la iglesia sale con el Espíritu Santo, ¿de dónde vendrá el poder para esta gran obra de redención? Lucas 24:49 instruyó a los discípulos a esperar al Espíritu Santo antes de testificar. Dice, hasta que llegue el poder de lo alto. ¿Cómo va a testificar esto sin el Espíritu Santo? Y otro problema, si la iglesia justificada por la muerte de Jesucristo no está expuesta a la ira de Dios, que la Biblia dice, y si la gran tribulación es la ira de Dios, y por esa razón la iglesia tiene que salir, ¿cómo es que estos también, que justificados por la muerte de Jesucristo, están expuestos a la gran tribulación y la ira de Dios? ¿Es que no es la ira de Dios? ¿O es que hay
dos maneras de ser salvo por Jesucristo. Uno, que estás exento de la ira, y otro, estás expuesto a la ira. Te hace pensar mucho esto y no hay una buena solución. Dice, todas las instrucciones para esperar la venida de Jesucristo en su gloria y las instrucciones sobre cómo pasar la gran tribulación fueron dadas a los 11 discípulos que recibieron la gran comisión en Mateo 28:20 para enseñarlos a todos los discípulos de todas las naciones. Si aplicamos la gran comisión a la iglesia, entonces tenemos que enseñar esas cosas a la iglesia. Y si no es para la iglesia, porque dice en la gran comisión que hay que enseñarlos. Parece que tenemos que aceptar que la iglesia estará, pero no parece bueno, entonces no quieren aceptar esto. Otro punto, problema, que eso voy a terminar con los problemas, en 2 Tesalonicenses 1:10. Es un pasaje que no recuerdo que un maestro de la profecía me había enseñado en el pasado, pero ahí, en este capítulo, indica que la iglesia recibirá su rescate de la tribulación. Y esta tribulación es traducida de la misma palabra griega, thlipsis, que se utiliza para decir la gran tribulación, esa misma palabra. Y la iglesia va a recibir su rescate al tiempo de la manifestación de Jesucristo en gloria. Es un único evento. Se puede decir, la venida de Cristo viene en etapas. Se muestra, después viene el aire para respirar, después toca la tierra. Muy bien, no hay problema, pero la manifestación de Cristo es cuando todos le ven, cuando se ve como un relámpago que sale del este al oeste. Eso es el único evento. Una vez que ve, ya ha visto y no hay más manifestaciones para hacer. En la gloria, eso coincide con el comienzo de la tribulación de Dios a los impíos. Y Mateo 24 y Apocalipsis 6 indican que la manifestación de Jesucristo ocurrirá al fin de la gran tribulación, muy claramente, y al comienzo de la ira de Dios. Muy claramente también explicado esto. Este pasaje hace imposible que la iglesia sea liberada de la tribulación de este mundo antes de ese tiempo. Jesús en Juan 16:33, que también utiliza la palabra griega thlipsis, dice que en el mundo tendréis aflicción, thlipsis, tribulación. No dice solamente no la gran tribulación. Y esto entonces indica que la iglesia tiene que se liberar de su tribulación en completo, gran o no, antes de la ira de Dios, pero después de la gran tribulación, cuando se manifieste Jesús, no antes. ¿Cómo puede salir antes? Si es cuando se manifieste. Y estas son algunas razones por las cuales se dice la profecía es muy complicada. Porque una persona, un estudiante del seminario, un pastor que estudia la Biblia, quiere entender esto a menudo, él va a estudiar y encontrar esos problemas. Y después van a decir, ¿cómo voy a resolver esto? Es muy complicado. Y por esa razón también muchos que afirman creer esta doctrina de arrebatamiento pretribulacional, no quieren defenderla públicamente. Entonces se quedan contentos con enseñarla en sus iglesias y prohibir que se dé la desafíe bajo pena de exclusión de la iglesia. Y piensan también que después de todo, las otras alternativas, post-tribulacional, medio tribulacional, mitad parcial tribulacional, todas esas otras ideas
que han intentado interpretar tiene otros problemas más serios. Entonces se consuelan por decir, mira, hay problemas que no puedo explicar de esa doctrina, pero los otros tienen peores problemas. Entonces estoy justificado en enseñar lo menos problemático a mi iglesia, sin exponer todos los problemas, para darles una motivación en su vida para escapar. Entonces, siguen creyendo que el arrebatamiento pretribulacional es la única alternativa para la iglesia, a pesar de los enigmas no resueltos. Bueno, sin embargo, la pregunta principal, ¿vamos a pasar la gran tribulación o no? Debe tener una clara respuesta, sin las dudas que estos problemas levantan. He encontrado que si leemos las profecías sin prejuicio y sin esquemas prehechos, sale un retrato claro, sin problemas, que también derrumba estas supuestas pruebas que se utilizan para apoyar al arrebatamiento pretribulacional. Y eso quiero hacer enseguida. Pero antes de presentar ese estudio, quiero mostrarles que las otras pruebas que supuestamente apoyan y parecen confirmar de una manera contundente a esta enseñanza del arrebatamiento pretribulacional, en verdad cada uno no tiene base, no tiene validez. Para la primera prueba sobre la semana de 70 de Daniel, dice el hecho de que los primeros 69 siete no contaban con la presencia de la iglesia, no da ninguna base a la pretensión de que la iglesia no puede estar presente en el último 7. Es una simple suposición, que Dios no puede tratar con Israel mientras la iglesia está presente. Va a tratar con Israel, no hay problema. Esto tiene que ser porque dice, están determinados sobre tu pueblo. La suposición es decir, entonces la iglesia tiene que salir. Segundo punto, la tribulación simplemente no es la ira de Dios. Es la ira de Satanás. Apocalipsis 12, 12 y 17 y Apocalipsis 6, 16 a 17 indican que la ira de Dios llega justo después de las señales. Y Apocalipsis 12, 12 y 17 dice que es la ira de Satanás. Y Satanás tiene gran ira, llega a la tierra después de que Miguel sube al cielo. Y Joel 2:31 también lo confirma. Llega después de las señales. Ahora hay que mantener la enseñanza directa de la Biblia. No hay que contradecirlo, no hay que explicarlo o reinterpretarlo. Que es que los salvados no estamos sujetos a la ira de Dios. Eso es algo que la Biblia sí lo dice. Y que nuestro rescate coincide con el derramamiento de la ira de Dios. También, como Lucas 17 dice. Pero, puesto que la ira de Dios no comienza antes del sexto sello, no hay razón aquí para decir que la iglesia tenga que ser arrebatada antes. Número 3 de estas pruebas, cuando habla de Espíritu Santo saliendo del mundo. ¿Saben? Dice, ustedes saben quién es. ¿Y cómo van a saber? ¿Es que el apóstol Pablo había enseñado o que está en la Biblia? Y yo he buscado un poco y encuentro que está en la Biblia. Lo dice. En Daniel 10, 13 y 21. Habla de una guerra, una batalla en el reino espiritual. Y hay principados y potestades en todos los lugares celestiales, como también dice Efesios 3:10. Y el príncipe Miguel es un personaje principal en esta lucha, que dice en versículo 21 que me apoya contra esas fuerzas de maldad que vienen. Y esta
palabra, cuando traduce a griego en el Septuaginto, utiliza el mismo raíz, que es agarrar, que utiliza en 2 Tesalonicenses 2, que dice agarra abajo, que es decir, detiene la iniquidad. Y esto es, me agarra contra ellos. Entonces, Miguel es el que está deteniendo la iniquidad en esta guerra espiritual. Y el Apocalipsis 12, 7 a 17, también Daniel 12:1, da los detalles. Dice en Daniel, cuando el gran príncipe Miguel se levanta, la gran tribulación tendrá su inicio. Y en Apocalipsis 12 dice que Miguel se levantará para expulsar a Satanás del cielo. Y así su ausencia en la tierra abrirá paso para la ira de Satanás, que trae la gran tribulación a Israel. Y por ende, a todos los que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, después de todo, 2 Tesalonicenses 2 no está hablando de la obra del Espíritu Santo, de convencer al mundo del pecado, no de detenerlo, sino está hablando del rol de la lucha espiritual efectuada por el príncipe Miguel. No tiene nada que ver con la iglesia y su presencia ni su ausencia en el mundo. No tiene base esta idea, porque hay otra opción, solamente a veces no hemos llegado a estudiar lo más profundo. En 4, hay una suposición sobre esta cuestión de cómo puede llegar como ladrón, como una sorpresa durante la gran tribulación. Eso supone que la gran tribulación seguirá sin interrupción y sin disminuir su intensidad. Y hay indicaciones en la Biblia que apuntan hacia un tiempo de calma. Cuando Jesucristo se manifieste, sus seguidores estarán otra vez en casa, realizando sus actividades, según Lucas 17, 34 y 36. Mientras que antes, cuando vieron la abominación desoladora, debían huir a las montañas, según Mateo 24, 16. Mateo 24, 48 también habla de que el mal siervo dirá que el Señor se tarda. Así es que antes pensaba que el Señor estaba a la puerta y por eso se comportaba bien. Tenía miedo de que el Señor se encuentra pecando. Porque había visto la abominación desoladora y la gran tribulación. Estaba diciendo, el Señor está por cualquier momento para venir. Sin embargo, algún cambio pasó. Algo cambió. Y yo sugiero una cesación de la tribulación. Y eso le hizo pensar que él se había equivocado y que no se trataba del tiempo de la venida de Cristo. Entonces vendrá la sorpresa. Me parece que eso es una sugerencia de que Satanás y su siervo, la bestia, se van a dar cuenta, algunos están escapando de su mano. Y puede decir, vamos a fingir un retroceso. Todos se sienten inseguros, están hambrientos y fríos y vuelven a sus casas. Y después están pensando destruir a todos, toda la humanidad, como Jesús dijo. Y Jesús llega para prevenir esto cuando corta la gran tribulación. Y otro punto para considerar es, si pensamos bien, ¿cuándo dice la gente paz y seguridad? ¿Es cuando hay todo bien? ¿Todo ha sido bien toda mi vida? ¿Nunca he tenido problemas? Y después dice, paz y seguridad. Yo creo que no. Yo creo que decimos paz y seguridad cuando hemos pasado un tiempo de dificultad, de enfermedad, de persecución, de problemas. Y después hay un alivio. Eso es cuando decimos paz y seguridad. Y creo que una pausa en la gran tribulación está indicado aquí, que puede explicar
cómo puede llegar como sorpresa. Así, la venida de Cristo y el comienzo del día de la ira de Dios pueden venir como ladrón en la noche después de la tribulación. En realidad, tiene que ser así, debido a que los avisos bíblicos para velar sobre su venida son dados en el contexto de la venida en gloria, después de la gran tribulación. Ahora sobre la ausencia de la palabra iglesia en Apocalipsis, después del capítulo 3. Primero, podemos notar que la palabra iglesia, eclesia en griego, significa asamblea convocada. En la gran tribulación no estarán juntos en una asamblea, como debemos estar normalmente, sino van a estar esparcidos. Esto puede ser una explicación por qué no se habla de las personas como iglesia. Ya son creyentes individuales. Y sí, se ven creyentes individuales en la gran tribulación. Pero también he llegado a entender que los ángeles recogerán a los escogidos de Dios a partir del capítulo 7 de Apocalipsis. Cuando en Mateo 24, 31 dice que van a recogerlos después de los señales y la gente llorando, lamentando por la venida de Cristo. Eso es cuando recogen. Entonces, no debemos pensar en verlos después. Están recogidos. No están participando en la vida cuando hay trompetas y pestes y hambrientos y testigos en Jerusalén y todo eso. No se debe esperar verlos ahí. Y en capítulos 4 y 5, esto es el escenario del cielo, y la iglesia, si está en la tierra, no se debe ver ahí. Entonces el capítulo 6 es el único lugar donde uno pensaría ver a la iglesia en la tierra. Y creo que vemos en la tierra mártires, ¿no? Por su testimonio. Creo que no hay problema de esto. Solamente por no ver la palabra iglesia en el capítulo 6 es el único lugar donde se esperaría verlo. Así que, aparte de muchos problemas con la idea de un arrebatamiento pretribulacional, vemos que no hay ninguna razón válida. No tiene base estas cosas. Todas las razones colapsan bajo un examen minucioso, aunque cuando se presentan, inicialmente parecen contundentes y confirmados. Si no presentan esos otros problemas, que no presentan esas otras opciones, como que Miguel es el que detiene la iniquidad en su guerra, su lucha espiritual. Y por tanto es comprensible el hecho de que tantas personas se adhieran a esta doctrina. Sin embargo, cuando se ven tantas dificultades y tanta falta de apoyo bíblico, es tiempo de reexaminar la profecía para ver lo que realmente dice. Y esto es lo que quiero hacer en la siguiente parte. Gracias.